¿Cómo estás, Fabián? ¿Qué es de tu vida? Acá estamos, cocinando. Listo, ya está grabando, Alberto. Cuando gustes, comienza. Ok, está en YouTube y está grabando también. Sí, sí, correcto. Bueno, Adelante. entonces, a ver, cuando puedas, comparte Split. Ya. A ver. Listo. Ahí está. No, ese no, Split. Ese. ¿Ok? Ese. Bueno, Ajá. vamos a estudiar la primera mitad de este artículo, que no es solo para los evangélicos. El artículo está escrito para los evangélicos, pero tiene dos mitades. La que vamos a ver hoy no es solamente para los evangélicos, es una enseñanza de carácter general. ¿Ok? Bueno, Ujú. entonces, hoy, lunes 13 de febrero de 2023, estamos compartiendo los lunes de la realidad. Vamos a empezar, hoy vamos a estudiar neoliberalismo, pero vamos a empezar con la primera mitad de este artículo, que es de carácter general, y la segunda mitad la vamos a dejar para otra ocasión que habla de los evangélicos. Pero esa mitad la vamos a dejar para otra ocasión. Vamos a tratar ahora la primera mitad. Tiene que ver con la ventana de Overton. ¿Por qué la gente no quiere entender el asunto del neoliberalismo, como muchos otros asuntos, temas? Entonces, bueno, doy las gracias a Tapia, Ujú. que nos abre la sala. Saludos a Leida, saludos Freddy, Tocayo Juan Alberto, Juan Antonio, Luis Muñoz y Yuri Perales. Ujú. Ok. ¿De qué trata este artículo? Como digo, empieza hablando de los evangélicos, que por qué estamos tan divididos los evangélicos y demás. Pero después explica dos curvas. La curva de plausibilidad en verde, y la curva de información, curva de plausibilidad en azul y la de información en verde. ¿Ok? Y entonces, en la página 3, cambia de tema y pasa a hablar de los evangélicos. ¿Ok? Entonces, por eso se divide el artículo en dos mitades. Y hoy vamos a ver, para introducirnos al tema del neoliberalismo, la primera mitad. Habla de que los evangélicos ya no se entienden entre sí, etc. ¿Ok? Es interesante porque eso pasa en todas partes, no solo con los evangélicos, lo hemos hablado mucho con Juan Alberto, mi estimadísimo tocayo. ¿Ok? Un grupo de mis amigos, dice el segundo párrafo, de la universidad, nacidos y criados en familias y congregaciones evangélicas saludables, se reconectaron en línea en busca de comprensión. Una persona se lamentó porque ya no podía entender a su padre, o cómo sus opiniones habían cambiado tan repentinamente y dolorosamente. Otra describió a amigos demográficamente idénticos. Demográficamente idénticos se refiere a las variables demográficas, o sea, sexo, edad, educación, nivel de ingreso, zona de residencia. Esas son
las variables demográficas. Por eso dice, otra persona describió amigos demográficamente idénticos, ¿ok? Como Juan Alberto y su hermano, que no se entienden, ¿ok? Que una vez estuvieron a su lado en prácticamente todos los temas, pero que ahora promovían ideas que él encontraba impactantes en muchos asuntos. Otra persona dijo que su iglesia se estaba desmoronando, dividida por sospechas mutuas y malentendidos. ¿Ok? Esta era mi gente, pero ahora no sé quiénes son, o tal vez no sé quién soy yo. Y aquí empieza a hablar en general. ¿Qué haces cuando sientes que estás perdiendo a las personas que amas por una opinión? ¿Qué haces con la humilde verdad de que ellos tienen precisamente el mismo miedo por ti? El dilema no es exclusivo de los evangélicos. Quien esto escribe es Timothy Dalrymple, es el presidente y CEO de una publicación cristiana en Estados Unidos masiva, que se llama Christianity Today. Yo la traduje para nosotros. Como siempre, mis traducciones no son nada literales, son muy acomodadas, muy libres, ¿ok? Bueno, entonces, el dilema no es exclusivo de los evangélicos, dice Dalrymple, pero los hermanos que alguna vez estuvieron hombro con hombro ahora descubren que están separados. Sus continentes se están separando, no pueden encontrar un puente de regreso a un terreno común. ¿Cómo es posible que nuestros puntos de vista de la realidad diverjan tan dramáticamente? ¿Hay algo que podamos hacer para unirnos nuevamente? Entonces aquí empieza el estudio de las dos curvas. La curva azul de plausibilidad y la curva verde de información. La curva de plausibilidad. Creencias y opiniones percibidas como más obvias y menos obvias, y evidentes y por tanto aceptables. ¿Ok? Plausible es un sinónimo de más o menos aceptable, ¿ok? Yo encuentro el neoliberalismo más aceptable o menos aceptable, otro lo ve de diferente manera. Entre los intereses más persistentes de mi carrera académica, dice Dalrymple, estaba la cuestión de cómo las personas forman sus creencias. No como deberían formar sus creencias en alguna visión idealizada de racionalidad perfecta, sino cómo realmente forman sus creencias como gentes incrustadas en comunidades y culturas. Quiero presentar una herramienta conceptual simple, que es la curva de plausibilidad azul, la primera que estudia, y después la curva de información verde, ¿ok? Que es la segunda que estudia. Aclara lo siguiente, dice, esta herramienta conceptual simple está influenciada en parte por el trabajo de Peter Berger, sociólogo del conocimiento, que puede ayudarnos a comprender lo que pasa. Peter Berger es un sociólogo que es el más conocido en sociología del conocimiento. Cómo la gente, qué tiene la gente en la cabeza, cómo se meten las ideas, las informaciones, las creencias y las opiniones en la cabeza de la gente. Pero además de este trabajo, el libro más importante de Peter Berger se llama La formación social de la realidad y está en castellano. Que yo sepa, no está en castellano otro libro muy importante de Peter Berger que se llama algo así como 50 razones a favor del capitalismo. 50 ventajas o bondades o virtudes del sistema capitalista. Este es Peter Berger. Ese libro, que aquí no lo menciona,
porque no viene al caso, ¿ok? Es muy, muy bueno. Que yo sepa no está en español, como todos los libros muy buenos, ¿ok? Bueno, imagine un plano horizontal, dice página 2, que se curva hacia abajo, formando como un cuenco, va hacia el fondo, vuelve a subir y vuelve a un plano horizontal. La curva representa la gama de afirmaciones que un individuo encuentra creíbles, pero no solo son creencias, son también opiniones e informaciones que un individuo encuentra creíbles y que otro individuo encuentra no creíbles, es decir, no plausibles. Llamémosle una curva de posibilidad, determinada por 3 factores, que son experiencias pasadas, creencias anteriores y deseos. Esas 3 variables, experiencias pasadas, creencias anteriores y deseos, son las determinantes de que una idea, creencia o información sea vista plausible por un individuo, implausible por otro individuo. Lo implausible está arriba, lo plausible está abajo. ¿Okay? Entonces, las creencias u opiniones en el centro se ven como las más obvias o plausibles y requieren, esto es lo importante, página 2, muy poca evidencia o argumentación antes de que se consienta en creer. Las que caen hacia los bordes se ven cada vez más inverosímiles, o sea, poco creíbles, menos obvias, en tanto se desvían del centro, lo que requiere más persuasión e información para cambiar de idea. Y las que caen por completo fuera de la curva están más allá del rango de lo que una persona podría creer en un momento dado, y ninguna cantidad de evidencia o lógica sería suficiente. Eso está en página 2, Tapia, estás adelantado ahí. Exacto, bueno. Página 2, esa curva. Esa curva azul es la curva de plausibilidad. Si un individuo encuentra plausible una idea, una creencia, una información, ¿ok? No la va a cuestionar y no va a ir a buscar información. Simplemente acepta que el neoliberalismo es algo muy bueno, o que no existe, como dicen algunos por ahí, o que es el demonio hecho economía. ¿Ok? Ahora sí, Tapia, vamos a la verde. La curva de información. Fuentes más confiables y menos confiables. Imagine otra curva o tazón como espejo sobre la curva anterior. Refleja las fuentes de información del individuo sobre el mundo. Recuerde, como siempre hacemos aquí, anote lo que quiere preguntar o lo que quiere decir en un papel, porque después abriremos los micrófonos, como siempre hacemos, o si quiere lo pone en el chat. ¿Cuáles son las variables que determinan la curva de información? Los medios, las autoridades y la comunidad. Comunidad entendemos el grupo donde está la persona, o sea, su trabajo, su universidad, su familia, su vecindario, esa es la comunidad. Medios son los medios de información. Y autoridades pueden ser las autoridades políticas, el gobernador o el líder de su partido o el líder de su iglesia. ¿Ok? O las autoridades universitarias también, sus profesores. Entonces, la curva de información se determina en base a lo que digan los medios, las autoridades y el grupo de pertenencia. El centro de la curva de información por lo general se alinea con el centro de la curva de plausibilidad. Las fuentes en el centro se ven más confiables. Las afirmaciones que provienen de ellas se aceptan casi sin cuestionar. Las fuentes sobre los extremos exteriores del cuenco se ven menos confiables
y sus afirmaciones se someterán a mayor escrutinio. ¿Ok? Las fuentes fuera de la curva por completo son para la persona tan carente de credibilidad en sus opiniones que son descartadas de plano sin investigación. ¿Okay? Los centros de las dos curvas se alinean. Las curvas se pueden poner una arriba de otra, como está en el dibujo que yo puse al principio. ¿Okay? La relación se refuerza mutuamente. Esto es importante. Las fuentes se ven más confiables cuando brindan afirmaciones que consideramos plausibles. Eso está al final, Tapia, más adelanta un poquito. Ok, ahí. Las fuentes se ven más confiables cuando brindan afirmaciones que consideramos plausibles. Y se consideran más plausibles cuando provienen de fuentes en las que confiamos. ¿Ok? Entonces, la credibilidad de las fuentes se construyen, al igual que las opiniones se construyen, y se determinan mutuamente. Las fuentes se ven más confiables cuando cuando dicen lo que yo pienso. ¿Okay? Y las ideas, creencias e informaciones se consideran más plausibles cuando provienen de fuentes conocidas y que normalmente se alinean con lo que yo pienso. ¿Ok? Una fuente de información que consistentemente entrega afirmaciones en el centro de la curva de plausibilidad, ¿ok? O sea, la azul, llegará a ser más asentida o creída. Cambio de opiniones y creencias. El cambio puede comenzar a nivel de la curva de plausibilidad. Quizá un individuo se une a una comunidad religiosa y descubre que es más amorosa y razonable de lo que esperaba, entonces ya no le resultará plausible que una fuente afirma que todas las comunidades religiosas o la suya son irracionales y prejuiciosas. Y esto cambiará gradualmente su curva de información a favor de otra fuente más confiable. Otra persona vive la pérdida de un hijo y ya no cree que la muerte es el final de la conciencia, está más abierto a otras informaciones, amplía sus fuentes y lentamente sus creencias pueden cambiar. Esto es una opción, digamos, una posibilidad que el cambio comience en la curva de plausibilidad. Pero el cambio, página 3, punto 2, pero el cambio también puede comenzar en el nivel de la curva de información. Un individuo criado en cierta comunidad, con autoridades bien establecidas, como sus padres y pastores, va a la universidad y es presentado a nuevas comunidades y autoridades. Si lo juzga como fuente confiable de información, la nueva curva de información probablemente cambie su curva de plausibilidad. Y a medida que cambia su conjunto de creencias y opiniones y tal vez valores, es posible que incluso llegue a un punto en que las fuentes que alguna vez dieron la mayoría de sus creencias ya no se consideren confiables en absoluto. O una persona que pasó toda su vida consumiendo medios de extrema izquierda, comienza a escuchar fuentes de medios conservadores y descubre que sus afirmaciones resuenan con su experiencia, o sea, congenian con su experiencia. Al principio solo un poco, pero cada vez más. Y gradualmente consume entonces más y más medios conservadores, expandiendo o desplazando su curva de información. Esto a su vez expande o desplaza su curva de plausibilidad. Puede llegar a un punto en el que sus percepciones más amplias del mundo sobre las fuerzas más profundas que actúan en la historia, las formas óptimas de organizar la sociedad y la economía, o las fuerzas del bien y del mal en el mundo, se hayan anulado por completo. Considere el movimiento por la verdad del 11 de septiembre.
bueno, ya sabemos que el 11 de septiembre, el ataque a las Torres Gemelas, hay infinidad de teorías que sus contrapartes consideran conspiranoicas, ¿ok? Que hubo una conspiración el 11 de septiembre, o bien que esto fue todo faque, todo organizado, o bien que a los terroristas lo dejaron pasar, en fin, y se conecta con el caso de Pearl Harbor para la Segunda Guerra Mundial y todo eso. El movimiento QAnon tiene un montón de teorías conspiratorias, no solo del 11 de septiembre. Muchos creen que la administración Bush orquestó un ataque terrorista masivo de falsa bandera para invadir Medio Oriente y enriquecer a sus amigos en la industria petrolera. Otros niegan que las élites liberales globales del foro de Davos construyen una operación internacional de tráfico de niños para pedofilia y canibalismo. Eso está más allá de los límites de su curva de plausibilidad. Otros encontrarán que una conspiración o la otra resuena que puede ser aceptable y encaja con su curva de plausibilidad. O también pase que la curva de información cambie con el tiempo. Según la ventana de Overton, verá al final, afirmaciones que alguna vez parecían imposibles de pensar pasan a ser concebibles, luego plausibles, luego razonables y al fin evidentes, obvias. Los conservadores sacrificarían, piensan ellos, los liberales, digamos, hablando en términos de Estados Unidos, liberales e izquierdistas. Pensará que los conservadores sacrifican miles de vidas inocentes para justificar una guerra por el petróleo porque son codiciosos. Los progresistas matarían a miles de niños para mejorar sus propias poder porque son perversos, pensarán los conservadores. ¿Ok? Como nota final de definición, llamemos toda la estructura, la curva de plausibilidad y la curva de información, un mundo informativo. Cómo un individuo o una comunidad recibe y procesa información. Información y creencias y opiniones. Diferentes mundos informativos tendrán diferentes hechos y fuentes. Nuestro desafío hoy es que ocupamos múltiples mundos informativos con poco en común. O sea, cada quien está encerrado en su mundo informativo y mucha hostilidad contra el otro. Aquí termina la primera parte y habla de las crisis evangélicas que según él son tres, no vamos a desarrollar ahora. Primero, la crisis de los medios. Segundo, la crisis de autoridad. Esto sí es bien importante, ¿no? Decía, ya no hay, como en los 60, en los 70 en Estados Unidos, no hay pastores con una enorme autoridad. Y no solo en Estados Unidos, también en Inglaterra, John Stott, por ejemplo, en Estados Unidos, Billy Graham, eran tipos de una autoridad para los evangélicos, eran indiscutibles. O sea, lo que dijera Billy Graham o en Estados Unidos o John Stott en Inglaterra era más o menos como el Papa para los católicos. Bueno, ahora no está siendo tanto porque hay mucha contestatoria contra el Papa en la Iglesia Católica. Pero bueno, esta crisis de autoridades lo vamos a ver en otro momento. Y la crisis de comunidad, ¿okay? Tiene que ver con la hiperpolitización y tiene que ver con el mundo de Internet. ¿Ok? Bueno, en la última página, página 6, al final de todo, puse la ventana de Overton porque él menciona la ventana de Overton, pero en su forma original. Después fue tergiversada, tanto por la derecha contra la izquierda como por la izquierda contra la derecha. ¿Ok? ¿Quién era Overton, el de la ventana de Overton? Era Joseph Overton, que era vicepresidente del Centro Mackinac. Que el Centro Mackinac era, bueno, es todavía porque sigue funcionando, el Centro Mackinac es uno de los tanques de pensamiento, eso,
pero uno de los menos malos. El centro Maquinac era bastante aterrizado en la realidad, cosas que no siempre son los otros, ¿no? Entonces, la ventana original de Joseph Overton, ¿ok?, era un esquema que permitía entender cómo la gente podía o no cambiar de idea en un tópico muy específico, el tema famoso de las armas, la prohibición, ahí lo ven los dos extremos de la ventana de Overton. El extremo de arriba dice ningún control estatal, o sea, anarcocapitalismo puro, digamos. No existe ninguna disposición legal sobre tenencia y uso de armas. Cada quien compra el fusil que quiere, o la pistola, el revólver, lo que sea, y lo tiene en su casa, o lo carga encima, porque el extremo de arriba, el extremo superior, ¿ok?, no hay ningún control estatal sobre las armas. No hay disposición legal. El extremo de abajo es el opuesto, el contrario. Total control estatal. No se admiten armas bajo ninguna circunstancia. Entonces, Overton va planteando unos escalones, ¿ok?, como escalones por los que va pasando la opinión de un extremo a otro, ¿ok? Y él lo hizo a propósito que se vea que la opinión de una persona, un grupo, un actor político, un candidato, un presidente o lo que sea, o una ley, puede pasar por distintos escalones gradualmente, más rápido o más lento, ¿okay?, donde la opinión se va matizando. Las opiniones de los dos extremos no tienen ningún matiz. O sea, la de arriba, bueno, no hay leyes. Y en la de abajo no hay armas para la persona. Punto. ¿Ok? Entonces, él se empeña en mostrar, Overton, que los pasos son los mismos, ya sea hacia el extremo de arriba o el extremo de abajo. Es decir, en la columna de los escalones de la izquierda, en el extremo de arriba dice impensable, y en el extremo de abajo dice impensable también. ¿Ok? Entonces, en el centro está la política, él pone la política pública en vigencia, es decir, control, tenencia de armas por los privados, pero con controles, que si son menores de edad, que hay que tenerla registrada, que tiene que tener un número de serial, que hay que ir a anotarse en la policía para que la policía sepa que vos tenés un arma, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por supuesto, antes de darte la licencia, se fijan si tú eres borracho, si consumes droga, incluso cuáles son tus opiniones políticas, es decir, te investigan para ver si tus opiniones son extremas. Claro, extremas en la percepción de la policía. Entonces, ese está en el centro. Y los escalones, siempre estoy en el lado izquierdo, ¿no? Van de impensable a radicalmente opuesto. O sea, lo que alguna vez se vio como impensable, hoy digo, no, yo me opongo, pero lo pienso. ¿Ok? Es pensable. Yo estoy opuesto, pero es pensable. Podría ser aceptable, es el tercer escalón, o sea, dependiendo las condiciones y demás. El cuarto escalón es tema sensible que merecería alguna consideración. O sea, es un tema sensible, pero no por eso vamos a dejar de tratar el tema. Entonces se presenta alguna propuesta y se pasa a una política pública. Y hacia abajo, en la mitad de abajo de los escalones de la izquierda, son los pasos exactamente los mismos, pero para la posición contraria. Los pasos son los mismos, la posición contraria es la que
está bajo la lupa aquí. De la política pública en vigencia se quiere cambiar. Entonces, primero viene una propuesta de apoyo popular, cambiando eso pasó en Brasil con Bolsonaro, ¿ok? Cambiando la política pública en vigencia. Después de eso se pasa a que el tema es sensible, pero no hay que ir rápido. El escalón siguiente dice, podría ser aceptable. Sí, yo sé que hay eso, pero me opongo, es radicalmente opuesto, hasta llegar a impensable. Y en el lado derecho, los escalones van describiendo las políticas públicas. Política pública de arriba, no hay ninguna disposición. Política pública de extremo abajo, no hay armas para nadie, punto. Más que para el ejército y la policía. Entonces, las políticas van cambiando. De arriba para abajo, se permite la tenencia en cualquier lugar, se permite, pero solo en lugares o recintos privados, cualquier ciudadano puede tener un arma, se permite fuera del hogar para propósitos limitados y específicos, se permite, pero exclusivamente dentro del domicilio, solo ciertos ciudadanos pueden poseer armas, eso es lo que la licencia, ¿no? El registro, ok, ¿querés un arma? Bueno, pero tienes que, yo quiero ver tus antecedentes y tienes que registrarla, el número de serie, el tipo, el calibre, etc. ¿Ok? Y muchas veces las preguntas incluyen la pregunta ¿y por qué quieres tener un arma? ¿Ok? Como si no fuera obvia la respuesta, pero bueno, no se permite la tenencia de armas, solo los militares pueden portar armas, solo los militares en servicio. Esto está vigente, por ejemplo, en Argentina. Si un militar sale a la calle de civil, no puede llevar un arma. ¿Ok? Bueno, no sé exactamente si es así en Argentina, pero en muchos países es así. No se admiten armas bajo ninguna circunstancia. Bueno, esto es la ventana de Overton. ¿Ok? Esto es la ventana de Overton. Ok. Bueno. Hay muchos temas a los cuales se les puede aplicar el mundo informativo de Timothy Dalrymple y la ventana de Overton, ¿okay? Y muchos estudios también de sociología del conocimiento sobre los prejuicios. Entonces yo elegí el tema capitalismo. Vamos a compartirlo ahora, Tapia, un PDF que se llama Capitalismo. Porque el capitalismo, me parece a mí, es el tema que más se mete, se liga con este asunto. O sea, la palabra nomás capitalismo, ¿ok? A algunos les parece fascinante el capitalismo, ¿ok? A nosotros, pero otros creen que el capitalismo es el demonio hecho economía, ¿ok? Hay otros que se matizan en el medio, por ejemplo, hay muchos libertarios que están a favor del libre mercado, pero no del capitalismo, porque entienden que el capitalismo es lo que hay ahora, ¿ok? Sí, pero lo que hay ahora no es capitalismo liberal. Por eso yo metí aquí en este PDF un escrito de Robert Hessen. Ahí está la liga para el que lo quiera ver en inglés. Especialista en historia empresarial y económica, es investigador senior de la institución Hoover de la Universidad de Stanford. Yo me meto en el tema capitalismo porque ¿para qué vamos a discutir neoliberalismo con alguien que odia el capitalismo? Para la persona que odia el capitalismo, neoliberalismo es capitalismo y por tanto es malo y chao. Entonces, ¿qué te vas a meter a explicarle? O sea, a no ser que se dé la oportunidad, es difícil explicarle quién era John
Williamson y qué era el consenso de Washington y cómo y quién aplicó el consenso de Washington y hasta qué punto, con cuáles resultados en América Latina. ¿Okay? Para una gente que odia el capitalismo no se va a querer. Sobre todo, recuerde las dos curvas de Darling-Pedal. ¿Ok? Mientras más aragán sea la persona, menos va a investigar. Y la haraganería y la holganza es un pecado típico de nuestra raza latinoamericana. Nosotros no investigamos nada. Entonces Darling explica lo siguiente, que si una idea, afirmación, opinión o política pública te choca en la cabeza, eso es otra manera de tratar este tema, la disonancia cognitiva, ¿ok? Te choca con lo que vos piensas, ¿ok? Si viene alguien a hablarte del consenso de Washington y te dice que es neoliberalismo, el latinoamericano es holgazán por naturaleza, es haragán, es vago. Por eso triunfa el socialismo en nuestra América Latina, ¿ok? Porque eso de vivir sin trabajar es el paraíso para los latinoamericanos. Pero claro, Darling dice que mientras más te choca, que cuando una idea te choca, abordas una idea, una opinión, una información o una creencia que choca con tu sistema de pensamiento, ¿ok? Entonces te ves obligado a investigar. Cuando te ves obligado a investigar, tenés que ir a la fuente. Ahora, podés ir a las fuentes confiables, ¿ok? La vieja buena y confiable, o podés ir a otra fuente, pero mientras más haragán seas, no vas a ir a investigar absolutamente nada y no vas a mucho menos en otras fuentes que no son familiares. ¿Ok? Entonces, ¿qué es capitalismo? Capitalismo es un término despectivo acuñado por los socialistas a mediados del siglo XIX e inapropiado para el individualismo económico, está hablando Hessen, ¿okay? Que Adam Smith anteriormente llamó el sistema obvio y simple de la libertad natural en riqueza de las naciones. Entonces, los socialistas de mediados del siglo XIX dijeron, no, eso es capitalismo. Por eso la encíclica Centésimo Año habla muy bien. Dice ahí Juan Pablo II, dice, bueno, a ver, si por capitalismo se entiende el sistema de economía libre, con respeto a la propiedad privada y los contratos, entonces el capitalismo es bueno. No más habría que cambiarle el nombre. Eso es lo que dice el Papa Juan Pablo II. Claro, se metió con el nombre. Y claro, si hay una cuestión, a Adam Smith no le llamó capitalismo. Capitalismo le llamaron los socialistas. Y Marx no fue el primero. Cuando Marx usa el término capitalismo, ya venía muchos socialistas antes que él lo habían hecho. Entonces, la premisa básica del individualismo económico, dice Hessen, es la búsqueda del interés propio y el derecho a poseer propiedad privada, algo moralmente defendible y justamente legítimo. Su principal corolario es que el Estado existe para proteger los derechos individuales a través de la seguridad y la justicia. El mismo Adam Smith añade a la seguridad y la justicia un tercer elemento que son la infraestructura. También le mete la educación, pero eso nosotros no estamos de acuerdo, por más que lo diga Adam. Los individuos son libres de decidir dónde invertir, solos o con otros, qué producir o vender y qué precio cobrar.
no existe un límite natural a su esfuerzo en cuanto a activos, ventas y ganancias, o el número de clientes, empleados e inversionistas, o se operan en mercados locales, regionales, nacionales, internacionales. Economía libre o libertad económica es como se llama este sistema, no capitalismo, como eso está diciendo Gessen. Después hace una nota sobre Max Weber y el calvinismo, ¿ok? Resume, aquí hay dos párrafos. En el primer párrafo resume la tesis de Max Weber y en el segundo, y ahí mismo la contesta. Según Gessen, la tesis de Weber se derrumba porque las mismas actitudes hacia el trabajo y el ahorro, o sea, positivas hacia el trabajo y el ahorro, son exhibidas por judíos y japoneses, cuyos sistemas de valores no contienen ningún componente calvinista. Además, Escocia, en el siglo XVII, era calvinista ortodoxa y estaba económicamente estancada. Una mejor explicación, dice Gessen, de la diligencia de los puritanos. O sea, son dos actitudes, hacia el trabajo y el ahorro. Porque otra cosa que tenemos los latinoamericanos es que no ahorramos. Claro, no hay un clima para el ahorro en una economía constante de depresión en depresión y con una inflación alta, ¿ok? Pero aún sin el determinante externo, los latinoamericanos no nos gusta consumir ahora. Y si es consumir ahora, lleve ahora y pague después, mejor. ¿Ok? Eso es crédito, es lo contrario del ahorro. Bien, entonces, es verdad que los puritanos eran diligentes y había una cultura puritana del trabajo y del ahorro. Pero la explicación de Weber es, aquí tiene una alternativa. Es que el problema es que se negaron a jurar lealtad a la iglesia establecida y por eso se les prohibió realizar actividades y profesiones a las que de otro modo se habrían sentido atraídos: propiedad de la tierra, leyes, ejército, servicio civil, universidades. Y eso es lo mismo que pasa en la historia, digamos, con los judíos. ¿Ok? Es verdad que los judíos, en base a la doctrina de la ley de Dios que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, son llamados al trabajo y al ahorro. Eso sí es verdad. Pero hay una constricción externa. Se les prohíbe tener tierras, leyes a los judíos, hacer las leyes, entrar al parlamento, estar en el ejército, estar en el servicio civil, ser profesor en las universidades. Cuando un judío encuentra esa condición, obviamente se va a dedicar al trabajo, digamos, y al ahorro por ser perseguido, o sea, el trabajo que puede hacer, y al ahorro por ser perseguido. Y la banca era algo que escapaba a las prohibiciones. ¿Ok? Entonces, Gessen aquí está equiparando los calvinistas con los judíos. Entonces, bueno, después usted lo puede ver, yo les dejo esto como siempre, ¿no? Lo ven con más calma. La cara más visible del capitalismo eran las fábricas textiles, ¿ok? Entonces, ahí viene la leyenda negra. ¿A quién no le ha salido su comunista decir, pero el capitalismo, los niños y las mujeres que trabajaban en la fábrica? Sí, pero trabajaban en la fábrica porque no querían trabajar en el campo. Esto ya lo hemos estudiado, aquí está Gessen, la leyenda negra, las oscuras fábricas satánicas, frase memorable del poeta William Blake, generaron una agria oposición vocal a estos ejemplos vistos como desenfrenados de interés propio y búsqueda de ganancias. Sí, pero generaron ¿en quiénes? Y en la clase aristocrática, los conservadores, los Tory.
algunos críticos instaron a la regulación legislativa de salario, hora, educación obligatoria, límites mínimos de edad para los trabajadores, etc. Otros, alternativas más radicales, como Marx y Engels. Los teóricos socialistas repudiaron los principios generales del individualismo. Ok, proclamaron una concepción orgánica de la sociedad. Estoy en página 2 al final. ¿Okay? Esto de la competencia perfecta es muy interesante. Fíjese lo que dice la frase que comienza ahí. Incluso los economistas del siglo XIX en Inglaterra, Estados Unidos y Europa Occidental, supuestamente defensores del capitalismo, no defendieron el capitalismo de manera efectiva simplemente porque no lo entendían. Oiga, está bien que Marx y Engels no entendían el capitalismo, pero ¿cómo esos economistas que supuestamente defendieron el capitalismo no lo entendían? Llegaron a creer, página 3 al comienzo, que el sistema económico más defendible era el de competencia perfecta o pura. Bajo una competencia perfecta, todas las empresas son de pequeña escala, los productos en cada industria son homogéneos. Los consumidores están perfectamente informados, ya vamos a ir terminando, son tomadores de precios, tomadores de artículos, de bienes y servicios. Claramente, estas suposiciones estaban en desacuerdo con el sentido común y la realidad de las condiciones del mercado. En una competencia real, que es lo que ofrece el capitalismo, las empresas son rivales en ventas y beneficios. Estas rivalidades las llevan a innovar en el diseño y desempeño de los artículos, a introducir nuevas tecnologías, etc. La rivalidad desenfrenada, sin regulaciones, es lo que alienta a las empresas a ofrecer garantías de seguridad a los consumidores más informados por medios tales como devolución de dinero, garantía firmada, etc. ¿Ok? Aquí se mete, algunos llegaron a dominar el mercado. Esa es una palabra incorrecta, porque una empresa que ofrece sus bienes y servicios a un segmento de mercado y el mercado responde positivamente, entonces no es que la empresa domina, controla, sino que sirve a su mercado. ¿Ok? Por eso yo digo que el capitalismo es lo más cristiano que hay. Porque ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice que el que quiera ser grande entre vosotros debe servir. Bueno, eso es lo que hacen los empresarios capitalistas reales, no de la economía de pizarrón, como dice Carpio. ¿Ok? O sea, el capitalista que tiene una empresa y produce un refresco, un yogur, un zapato, una camisa que le gusta a la gente, y la gente la compra, no está dominando, no está controlando, está sirviendo. ¿Ok? Más bien, si queremos usar la palabra dominio y control, tendría que ser al revés. Nosotros, los consumidores, estamos controlando a la empresa tal, porque el día que las camisas salgan malas, el yogur salga con olor a caca, o el refresco sabe a cualquier cosa, entonces nosotros los consumidores dominamos y controlamos esas empresas porque dejamos de comprar, podemos dejar de comprar y pasar a dominar o controlar otra empresa comprando su producto, ¿ok? En realidad, pero uno no se cansa de oír en los medios de comunicación que esta empresa controla más de la mitad de su mercado y la otra empresa domina al 30% de su mercado. Son barbaridades lingüísticas, estupideces idiomáticas que juegan en contra del capitalismo. ¿Ok? Esto no ocurre bajo competencia perfecta. Por eso los supuestos de la competencia perfecta son irreales. Y como dice el señor Gessen, por eso
traduje este artículo, los que defienden el capitalismo lo hacen muy mal. Son malos defensores. El capitalismo es un sistema atacado por la izquierda y mal defendido. ¿Ok? Bueno. Aquí habla de Carnegie, Rockefeller, Gustavo Swift, con la carne envasada y todo eso. Entonces, pone unos pequeños ejemplos. Entonces, en 1890 la ley Sherman promulga antimonopolio. ¿Ok? Es un error terrible. Por eso yo digo que Inglaterra ha sido un ejemplo de capitalismo mucho mejor que el de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Dónde hubo una ley antimonopolio en Inglaterra? Hay que esperar a mediados del siglo XX, cuando aparecen los socialistas después de la Segunda Guerra Mundial, los laboristas, ¿ok? 1945, ganan las elecciones en Inglaterra y empieza la ley antimonopolio. Pero en Estados Unidos viene empezado en 1890. ¿Ok? Bueno. Después habla de las nuevas... Ajá. Esto lo dejamos, yo se los dejo porque quiero abrir los micrófonos a ver si hay, o mirar el chat a ver qué hay. Nuevas críticas anticapitalistas, políticas y leyes anticapitalistas, monopolios, controles de precios, mercantilismo y lecturas adicionales. Gracias, Tapia. Vamos a ir ahora a ver el chat. Jorge Chapas hace una pregunta. ¿Es correcto decir que algunas empresas en el contexto del mercado libre pueden llegar a tener una posición hegemónica? Sí, siempre y cuando no se entienda que está dominando o controlando a las demás. Perdón, al público, es decir, al mercado, ¿ok? Y tampoco a las demás empresas competidoras. A ver, agarra cualquier investigación de mercado. ¿Qué es lo primero que hace una investigación de mercado? Yo me gané la vida mucho tiempo con eso. Investiga el mercado, es decir, el segmento. ¿Ok? ¿Quiénes son los consumidores de yogur? Ajá. Los consumidores de yogur tienen un perfil. ¿Ok? Los consumidores de yogur son de tales edades, ahí vienen las variables demográficas, ¿no? Tales edades, tal nivel de educación, ingresos, zonas de residencias, bueno, sexo también. En las investigaciones del mercado no hay género, ¿ok? Entonces, se hace, el investigador de mercado hace el perfil. ¿Ok? Puede hacer encuestas después. ¿Qué tipo? ¿Usted consume yogur? Sí. ¿Qué tipo de yogur le gusta? ¿Le gusta con fruta? ¿Le gusta sin fruta? ¿Le gusta más dulce? ¿Menos dulce? Es decir, entonces, en base a las investigaciones de mercado, las empresas hacen su oferta. ¿Ok? Y las empresas que producen yogur, claro, producen lácteos en general, pero en cuanto a la parte del yogur, tratan justamente, por eso está mal que se diga controlar y dominar, porque tratan de servir, es decir, satisfacer a sus clientes. Y por eso la investigación de mercado es que viene la empresa y pregúntale al cliente qué es lo que le gusta, qué tipo de yogur le gusta y qué tipo de yogur no le gusta. ¿Acaso eso es controlar o dominar? Es un disparate. ¿Ok? Tendrían que decir, el mercado de yogur está servido principalmente por tal compañía que tiene el 45% del segmento. ¿Cuál es el segmento? Consumidores de yogur, consumidores habituales. Claro, hay que definirlo. ¿Ok? ¿Con qué frecuencia consume yogur? No es lo mismo tomar yogur todos los días de la mañana, ¿ok? Que es una sana costumbre, según algunos, que no tomar nunca o tomar muy de vez en cuando. Bueno, todo eso se hace ahí.
Entonces, Ujú. posición hegemónica sí, en el sentido de que sirve a la mayor parte de los consumidores del producto o artículo que ofrece, que no te pone Ujú. una pistola en la cabeza. Ujú. Profe, en ese sentido, ¿no? Yo digo esto porque regularmente sale la consulta sobre el tema de los monopolios, ¿no? Y bueno, rápidamente se hace alusión a las farmacéuticas, a empresas, digamos, en Guatemala de caña de azúcar, empresas que han tenido privilegios económicos y bueno, que son empresas grandes y demás, ¿no? Nosotros ya sabemos que los monopolios son fenómenos económicos derivados de leyes que ofrecen privilegios económicos. Pero en el contexto de los mercados libres, podrían haber empresas que tengan esa posición, digamos, hegemónica en el sentido que sirve a un segmento mayor de consumidores, ¿no? Lo que Tengan yo, privilegios. no, en un contexto de mercados libres, digo yo, Sin sin leyes que privilegios. ofrezcan, sin privilegios, claro. Entonces, en ese contexto yo he respondido que hay empresas que podrían tener posiciones hegemónicas en el mercado. Es decir, por hegemónico entiendo que tienen un segmento del mercado, digamos, ahora que usted lo dice, mejor servido, ¿no? Pero yo digo que eso eventualmente puede ser temporal incluso, si estas empresas pierden la calidad de sus productos, de sus servicios, pierden los buenos precios, o sea, dejan de ser productivas y eficientes, ¿no? No sé si también esto es parte de la explicación que podemos dar, que eso puede ser temporal en un mercado libre, ¿no? Ok, toda la cuestión se resuelve de una manera muy simple. Si hay privilegios o no hay privilegios. Si hay privilegio, ahí te responde Miriam, muy bien. Si hay privilegio, eso es monopolio. Si no hay privilegio, no es monopolio. Y eso es el problemón de la ley anti-Sherman de 1890 en Estados Unidos. ¿Okay? De hecho, la ley anti-Sherman fue motorizada por las fuerzas socialistas en Estados Unidos, que siempre fueron importantes. ¿Okay? Ahora, tengo preparada para próximas sesiones de los lunes, ¿okay? Tengo preparada unas buenas sesiones que vamos a tener sobre la vieja derecha en Estados Unidos. O sea, la vieja derecha se oponía a este tipo de leyes. La vieja derecha se oponía al New Deal y a las invasiones países extranjeros, las alianzas y toda esa cuestión. Es muy Bueno, interesante porque Ron Paul viene de una tradición que los libertarios le llaman paleolibertarios. No, ese término paleolibertario no sirve para nada. Esa tradición tiene otro nombre, se llama Old Right, vieja derecha. Y el más representativo de todos, un Ron Paul de los años 50, que lo vamos a estudiar bastante a fondo, es el senador Robert Taft, que le decían Mr. Republican. O sea, Robert Taft era el líder de la vieja derecha que comandaba el Partido Conservador en los 50. ¿Y por qué lo vamos a traer ahora? Porque tiene mucho que ver con la guerra de Ucrania. Y tengo preparada otra sesión de lunes para la guerra de Ucrania, porque el senador Robert Taft votó en contra de el Pacto Atlántico, que es como se llamaba en esa época la OTAN, ¿ok? O sea, la NATO. Y ya lo preparé, o sea, tengo un extracto del discurso eh, eh, de Taft titulado ¿Por qué voté en contra del Pacto Atlántico? ¡Qué genial! Expone
como digo, a fines de los 40 y comienzos de los 50, expone algo que está ocurriendo. Dice, yo voté en contra del Pacto Atlántico porque el Pacto Atlántico va a ser muy peligroso para los Estados Unidos porque va a llevar una guerra con Rusia. Eso quiere decir que 70 años después se cumple la profecía de Robert Taft. ¿Ok? Entonces, Ron Paul no salió de un repollo. Ron Paul es heredero de aquella tradición que usaba el nombre fusionista también, ¿no? Porque era conservadora en materia de gobierno limitado, conservadora en moral y costumbres, pero absolutamente libertaria en materias económicas, y por eso se oponía, fue conocida por oponerse al New Deal y a las intervenciones. Incluso Robert Taft se opuso a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra. O sea, yo no sabía, lo estoy descubriendo ahora. Se opuso a la Segunda Guerra con este argumento. Y además el tipo hablaba de una manera clara, franca, y como se ve en muchos casos, profética, ¿ok? Y el tipo se opuso a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial con este argumento, fíjese. Ajá, ¿para qué vamos a entrar en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, para que Hitler no se apodere de toda Europa. Y entonces Taft contestaba, bueno, pero si Hitler se llegara a apoderar de toda Europa, lo cual no es seguro, digamos, los estadounidenses tenemos dos cosas, dice. Tenemos el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Tenemos dos océanos que nos separan de Europa y de Japón, así que ¿para qué vamos a meternos en guerra? Y echaba los cálculos de los costos de la guerra. Y cuando hizo su discurso, ¿por qué voté en contra del Pacto Atlántico?, hizo el cálculo de cuánto nos va a costar a los Estados Unidos el Pacto Atlántico. Es decir, nos va a costar un dineral y ya tenemos un déficit muy grande y otro déficit previsto. Y en eso también resultó profético, porque decía cosas increíbles, decía cosas como la mejor defensa contra el comunismo es mantener este país fiscal y presupuestariamente equilibrado. Se pasó. Es genial. ¿Qué entradiste? Ajá, Robert Taft. Ok, Robert Taft. Sí, ajá, volvemos al tema del monopolio. El problema con la ley Sherman, ¿ok? Ojo, ley Sherman 60 años antes de Robert Taft. O sea, el socialismo viene de antiguo. Ah, gracias, Tapia. Gracias, Tapia. El socialismo viene de antiguo en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, en 1890, la ley Sherman definió como monopolio cualquier empresa grande. Pero el tamaño no importa. Puede ser un monopolio chiquito o un monopolio grande o un monopolio mediano. Lo esencial para que sea monopolio es que tenga privilegio. Ahora, ¿qué tipo de privilegio? Y básicamente pueden ser o bien privilegios que le prestan a esta empresa monopólica, digamos, le subsidian insumos, o le eximen de ciertos impuestos, le eximen de ciertas leyes laborales o ambientales, lo que sea. O sea, favores especiales. ¿Ok? Y un tipo de privilegio, otro tipo de privilegio, son también favores especiales, pero son más que nada piedras de tropiezo para las empresas competidoras. O sea, no importa el tamaño. Si una empresa recibe privilegios, ya sea en forma de favores especiales a esa empresa
¿ok? Como ser préstamos blandos, perdón fiscal, exenciones de las regulaciones o lo que sea. O ya sea en forma de ponerle piedra de tropiezo a las competidoras. Ah, los aranceles son un instrumento también. Así, gracias también, Robert Taft. Esa era otra época en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, no importa el tamaño, porque el tamaño grande o el tamaño mayor en proporción del segmento de mercado atendido por esa empresa, ¿ok? El tamaño no tiene nada, puede haber sido ganado en buena ley, es decir, en competencia abierta, sin privilegio, sin favores especiales. Ahí está el senador Robert Duff. Ok, pero eso lo vamos a ver en otro momento el senador Robert Duff. Ok, lo vamos a ver, estoy preparando, lo incluí en una sesión que voy a hacer después, porque he descubierto que Ron Paul se está copiando de mí. O sea, está mirando para la izquierda. ¿Ok? La diferencia es que yo miro a las bases de la izquierda y Ron Paul está mirando muy inteligentemente las bibliotecas de la izquierda, las librerías de la izquierda. O sea, ¿qué están produciendo? Ahora, hay 4 libros que los vamos a ver próximamente, muy buenos, producidos por gente que es de izquierda, pero crítica de la izquierda que se ha unido al globalismo, a los neocons y tal. Esas personas siguen siendo de izquierda. Creen que los líderes de izquierda que se han unido a los neocons y al globalismo y todo, han traicionado a la izquierda. Emplean una retórica acusatoria de traición que recuerda mucho a la retórica acusatoria de traición contra la derecha que hizo Murray Rothbard en su momento, ¿no? Entonces, son libros muy buenos, y vamos a verlos. Claro, son libros en inglés, hay que comprarlo en Amazon, no sé, qué sé yo, pero hay los autores de esos libros escriben muchas veces artículos, ¿okay? Que los podemos traducir y estudiar. Algunos otros son gente de izquierda que ya dejó la izquierda, ¿ok? Porque se cansó tanto y se pasó a la derecha, o se está pasando a la derecha, ¿ok? Entonces, Ron Paul mira lo que dicen esos autores que o se conservan en la izquierda, pero con una voz fuertemente crítica, o ya no se mantienen en la izquierda y le dijeron adiós a la derecha, a la izquierda, y entraron en la derecha. Entonces, Ron Paul les pone atención. O sea, Ron Paul se copió de mí. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque vamos a ver esos libros. ¿Cuál video quieres que comparta? No entiendo, Jorge. Dice, comparte ese video por aquí. Sí, ya lo compartió, profe, ahí puso el link. Era Ok. para verlo nuevamente. Bueno, vamos con Freddy Asensio, Manuel Figueroa. Manuel, dale. Gracias, buenas noches. Regresando un poquito a la clase, profesor, en la parte de ventana de Overton, usted mencionó cambio de política pública. Obviamente esos cambios de política pública son sin reformas y no son efectivas. A ver. Y creo que mencionó algo de Bolsonaro. Bolsonaro, sí, con relación a la tenencia de armas. Bolsonaro lo que quería hacer era relajar las condiciones para tener armas, ¿ok? Y nosotros no estamos en contra de esa política pública. Nosotros estamos a favor del porte de armas, eso no cabe ni la menor duda. Lo que pasa
es que queremos seguridad pública porque esa es la primera función del Estado. Ahora, si además de la seguridad pública tú quieres tener una pistola, no hay ningún problema ahí. El problema es que si vos no tenés una buena policía, porque la policía no puede tirar, le tienen recortado el presupuesto, le meten muchas restricciones a la policía, en lugar de meter las restricciones a los delincuentes. Si la policía tiene demasiadas restricciones, o no existe como quieran los anarcocapitalistas, entonces todo el mundo está obligado a llevar una pistola, y eso no queremos. No queremos que una abuelita de 70 años tenga que ir al mercado con una ametralladora en la bolsa. No queremos. Pero es que esa es la idiotez de los libertarios anarcocapitalistas. O sea, que ellos quieren llevar, bueno, si ellos son, les gustan las armas, bueno, macanudo. Pero vas a obligar, si vos mandás a tu hija de 12 años a la esquina a comprar pan, ¿le vas a poner una pistola también para que lleve? Es que es una idiotez. Claro. Pero, por ejemplo, si hay países, Guatemala está incluido, donde está muy restrictiva esa aportación. Entonces, un cambio de política pública puede relajar esas reglas. Puede relajar las exigencias, las exigencias. demandas. La demanda, okay. Puede relajar, pero tiene que haber una policía, tiene que haber una fuerza pública. Por supuesto, por supuesto. Si no, no tiene sentido. Claro. Gracias, profesor. Ok. Aquí varios de los neocons eran de izquierda, como Kirk. No, Kirk no era, Kirk no tiene que ver con los neocons. ¿Ok? Los neocons son otra cosa. Ya lo vamos a estudiar. ¿Ok? Si quieres te mando, Daniel Rocha, si quieres te mando por privado, te adelanto. Vamos mucho con Russell Kirk. Russell Kirk tiene un escrito que te vuela la cabeza. Dice que la educación tiene que tener dogmas, y que toda educación tiene dogmas, y que cuando vamos en contra de ciertos dogmas, digamos, tradicionales en la educación, otros dogmas, o sea, los dogmas progresistas, los dogmas de la ideología de género, se reemplazan a los anteriores. Ese artículo es muy bueno y yo lo traduje entero. Y lo que pasa es que me tomé, como no tenía televisión no tenía televisión por el asunto de la mudanza, ocupé mi tiempo en adelantar material para clases que vienen, ¿ok? Y encontré mucho material buenísimo, como este de Russell Kirk sobre la educación dogmática. Sí, la educación siempre es dogmática. Ahora, ¿cuáles dogmas quieres tú? Puede haber un dogma y puede haber otro dogma. Genial, genial, genial. Entonces, al Daniel Rocha, si me acordás, yo te voy a enviar los textos, ¿ok? Bueno, a ver, Fabián Cruz. Ahora, a ver. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, señor. Bueno, primero, buenas noches a todos. Alberto, ¿cómo estás? Tengo una duda. Y bueno, por eso es el motivo que levanté la mano. Sí, bueno. Sobre el tema del monopolio que explicó usted recién, ¿no? Los motivos que provocan el monopolio, que puede ser bajos aranceles para uno con respecto a otros, piedras en el camino para la competencia, para favorecer a una empresa, subsidios. Bueno, digo como... Dólares baratos. Dólares baratos. Bueno, pero eso no es todo participación del Estado en eso. ¿Se puede desprender que el problema del monopolio es la participación del Estado? Por supuesto, el mercado no crea monopolios. El Estado es el que crea monopolios. Ok. ¿Ok? Ok. No, capaz lo escuché mal o me pareció
que se omitió la palabra Estado, de decir que, bueno, que el Estado es el que provoca los desajustes en lo que puede ser el libre mercado, la competencia entre partes, entre empresas y todo. Y bueno, que por eso me surgió la pregunta, Alberto. Gracias por la pregunta, porque podemos ser más claros. O sea, el mercado no crea monopolios. Partimos de la base que un privilegio monopólico, así se llama, pone en posición monopólica a una empresa, no importa si es grande, chica, pequeña o mediana, no importa, el tamaño no importa. Hacerlo como en el sexo, ¿no? Dicen que el tamaño no importa. El tamaño de la empresa no importa. O sea, lo que importa es si tiene o no tiene privilegios. Y los dólares, por ejemplo, si hay algo que es una máquina de crear monopolio, es los tipos de cambio múltiples de la divisa extranjera, del dólar. O sea, que para una empresa hay un dólar barato que te lo vende el Estado, y para otra empresa hay un dólar carísimo que lo tenés que ir a buscar a la cueva, como se dice en Argentina. Eso es la fábrica de crear monopolio. Y otra fábrica de crear monopolio son los aranceles diferenciales. Claro, Alberto, lo de distintos tipos de dólar, por lo menos acá en mi país, en Argentina, es entre sectores más que entre empresas, ¿no? O sea, a un sector, por ejemplo, el sector automotriz se le da un cierto tipo de cambio al dólar, y el sector de la agricultura, vamos a decir, no sé, de la soja, bueno, existe el dólar soja, de hecho. El problema son los sectores. ¿Eso tiene mucha relación con el término intervencionismo? Por supuesto, es el intervencionismo del Estado. Y vamos a aprovechar, gracias por la pregunta, para aclarar de una vez por todas que nosotros, los liberales clásicos, no somos antiindustrialistas o desindustrializadores, como se nos dice. Se nos acusa falsamente. Nosotros no somos para nada antiindustrialistas ni desindustrializadores. Lo que estamos en contra no es de la industria, sino de la industria artificial, ¿okay?, mantenida por el Estado, con diversos privilegios que, como muy bien tú dices, son monopolios de sector. ¿Ok? ¿Por qué estamos en contra? Es por una razón, no es capricho. ¿Ok? Es porque los demás tenemos que pagar todos la ineficiencia de esas industrias. El que mejor lo explica en Argentina es Esper. Esper lo explica muy bien. ¿Ok? A mí Esper siempre me pareció más serio que Milei. ¿Ok? Más allá de que no comparto su política de inmersión en Juntos por el Cambio. Pero bueno, el que explica muy bien es Esper. Lo único que no hace es la aclaración de decir que nosotros, como yo te estoy diciendo ahora, que no es que somos anti-industrialistas o desindustrializadores. Lo que nos oponemos es a la industria mantenida por todos los consumidores y pagadores de sobreprecio que estamos sosteniendo una industria artificial, que es un monopolio de sector. ¿Quedó claro? ¿Aló? Sí, Alberto, perfecto, perfecto. Ok. Gracias. Todo está, y yo aquí tengo algo en el chat. Sandra Álvarez. Bueno, sí, vamos a verlo el lunes, el consenso de Washington. Ok. Ok, perfecto. Bueno, haceme acordar el lunes, ¿eh? Haceme acordar el lunes, vemos el consenso de Washington. Y vemos, sobre todo, lo que tenía de insuficiente el consenso de Washington. El consenso de Washington, no que fuera bueno ni malo, era insuficiente. Y el consenso de Washington es el neoliberalismo. Por eso, el que diga que el neoliberalismo no existe como el
de Venegas Lynch es un tarado, porque no, el neoliberalismo existe, es el consenso de Washington, y todas las políticas y los politiqueros y presidentes que hicieron las 10 políticas públicas listadas, enumeradas en el consenso de Washington. Eso es neoliberalismo. ¿Es bueno o es malo? Es insuficiente. Y no lo digo yo, lo dijo su propio padre, John Williamson, antes de morir. Williamson murió el año pasado, creo, estaba muy viejito. ¿Okay? Los liberales tendemos a la longevidad. ¿Okay? Ronald Coase llegó a los 100 años. Bueno, el señor John Williamson, que hizo el consenso de Washington, poco tiempo después de que los presidentes latinoamericanos, en los 90, y algunos antes de los 90, como en Bolivia, empezaron a aplicar el consenso de Washington, poco tiempo después, John Williamson escribió 2 ensayos, publicaciones, coeditadas junto con Kuczynski, el expresidente de Perú, diciendo lo siguiente: el consenso de Washington no es suficiente. Eso lo dijo él, John Williamson, no yo. No es suficiente. Era necesario para sacar a las economías latinoamericanas del barranco de los 80, la década perdida. ¿Okay? Era para corregir los desequilibrios macroeconómicos. ¿Eso está bien o está mal? Está bien, pero es insuficiente. Había que ir a las reformas que él mismo le llamó de segundo y tercera generación. Eso es lo que habla Milley. Pero Milley no leyó a Williamson, porque cuando Milley habla de reformas de segunda y tercera generación, se refiere a otras que están en la de primera. Milley tiene una cantidad de confusiones enormes por no estudiar. John Williamson dice muy bien cuáles eran esas segunda generación o tercera generación de reformas. Eran las 5 reformas de nosotros, ¿ok? Era la justicia y la policía en funciones propias del Estado y la infraestructura, y era medidas de mercado en educación y salud, y jubilaciones, y por supuesto derogar todas las leyes malas que pudieran haber quedado en el camino, regulaciones fastidiosas, costosas, etc. Él escribió 2 libros. Uno se llama, no busquen en español, siempre hablan en español, no, en español no hay nada. ¿Ok? Bueno, uno se llama Beyond perdón, no, el primero se llama After the Washington Consensus, después del consenso de Washington. Y el otro se llama Beyond the Washington Consensus, más allá del consenso de Washington. Entonces no son cosas que estoy diciendo yo, las dijo él. ¿Ok? Y él también dijo, bueno, a los que aplicaron el consenso de Washington le llaman neoliberales. Bueno, eso a mí me da igual, porque a mí me da igual que le llamen como le llamen. Si quieren llamarle chiripitifláutico, le llaman. Pero los neoliberales lo que tienen que hacer ahora es ir más allá del consenso de Washington y hacer todas las reformas que nosotros planteamos en las 5 reformas. Y eso lo dijo él, no lo dije yo, ni Chapa, ni Tapia, y esta chica, ¿cómo se llama? Sandra Álvarez. Lo dijo John Williamson. Por eso nosotros le presentamos una carta al presidente Kuczynski cuando fue electo, ¿ok? Y le dijimos, oiga, usted firmó esto, que hay que hacer reformas, las va a hacer, se hará lo que se pueda, dijo, bueno, y ya sabemos cómo terminó. ¿Ok? Y esos 2 libros, los 2 libros, están coeditados por Williamson y Kuczynski, y hay un montón de liberales que firmaron, entre ellos López Murphy. Lo que pasa es que López Murphy se hace el idiota. ¿Ok? Milley no sabe,
Pero López Murphy se hace el que no sabe. ¿Me entendés, Fabián? Se hace. Sí, Alberto, López Murphy, ¿qué firmó? ¿El consenso de Washington o firmó las medidas de segunda y tercera generación? Esa firmó los 2 estudios de Williamson y Kuczynski. Vos sabés, Alberto, que el viernes pensaba hablar de eso, del consenso de Washington. Estaba justo estudiando bastante, leyendo, sobre este tema. Así que bueno, vamos a seguir investigando, qué sé yo. Okay. El lunes seguimos, ¿ok? Y siempre tener claro qué es la derecha y qué es la izquierda. Yo todos los lunes repito, si usted no sabe lo que es derecha e izquierda, no opine, porque no... O sea, te hacen lo mismo los idiotas que te hacen lo mismo que con el neoliberalismo. El neoliberalismo no existe. Y hay otros idiotas, otra clase de idiotas, que dicen, la derecha e izquierda no existe. ¿Por qué te dice que no existe? Te dice que no existe porque no conoce bien la diferencia entre derecha e izquierda. Y además, y eso lo vamos a ver con Estados Unidos cuando estudiamos a Robert Taft y compañía, además sucede, es muy común en la vida, que personas de izquierda, por alguna razón, la que sea, apoye alguna política de derecha, y que personas de derecha, por alguna razón, apoyen políticas de izquierda. Eso muchas veces pasa, ¿ok? Por la razón que sea, adopta una posición, una postura en determinada política, por ejemplo, el tema de las armas, el tema de la industrialización, el tema de los monopolios, el tema de la educación, las jubilaciones, el dólar, lo que sea. Por alguna razón adopta una postura que no cuadra con las demás que sostiene. Eso es muy común. Pero entonces eso desconcierta a lo ignorante, ¿okay? Y entonces te dicen, no ve que ya no existe más la izquierda y la derecha. No, porque cuando una persona de izquierda o de derecha adopta o apoya alguna posición o alguna política pública que no es de las que corresponden a su cosmovisión, a su forma de pensar, cuando eso ocurre, por ejemplo, alguien de derecha que empieza a apoyar políticas de izquierda, ni él deja de ser de derecha por el momento, ni la política deja de ser de izquierda. ¿Ok? Es más, hay políticas, por ejemplo, la política contra la guerra en los Estados Unidos, que fue apoyada por gente de izquierda y de derecha por distintas razones y motivos, y no siempre los motivos son ideológicos. Puede que haya plata de por medio para estimular el cambio de postura, ¿ok? O la anormalidad relativa de su postura, ¿ok? Nosotros lo hemos dicho siempre, la derecha, y ahí está Russell Kirk, por eso preparé un texto sobre Russell Kirk, ahora en estos días que no tengo televisión, ahora sí, hoy me llegó la televisión. Bueno, la derecha es orden, justicia y libertad en esa secuencia. Y no es por capricho de la secuencia, es porque sin orden no hay justicia. Y sin justicia no hay libertad. ¿Ok? Russell Kirk lo explica maravillosamente. Eso es la derecha. ¿Y la izquierda qué es? Y la izquierda, más allá de su retórica, sus declaraciones y sus intenciones románticas, la izquierda es lo contrario. Desorden, injusticia y opresión. Eso es la izquierda y eso es la derecha. Le guste o no, lo sepa o no, lo entienda o no, lo interprete como sea. Eso es izquierda y eso es derecha en el campo de los valores.
Ahora, en el campo de las políticas hay que hacer la gran división, que es entre derecha buena y derecha mala. La derecha buena es el liberalismo clásico. ¿Okay? Esa es la derecha buena. Y se caracteriza por los tres pilares que hemos repetido siempre: gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. Esa es la derecha buena. La mala es cualquier otra que va en contra de esas políticas. Es la derecha mala, que se copia de la izquierda o que es incompetente para frenar a la izquierda, no quiere hacer la reforma, etc. Esa es la derecha mala. ¿Okay? Y la izquierda se divide también, pero más que nada no por su forma de pensar, que es siempre la misma, sino por los medios que emplea, violentos o no violentos. Esa es la división que hay que importa en la izquierda. Porque si atiende a los discursos, bueno, todos dicen más o menos lo mismo. ¿Ok? De hecho, el manifiesto comunista lo comparten los comunistas y los socialistas, y eso lo dijo el mismo Marx y Engels. Esto es para todos los partidos, independientemente cómo se llamen, si se llaman comunistas, si se llaman socialistas, si se llaman proletarios o si se llaman obreros, como el PSOE de España. ¿Okay? Se puede llamar comunista con el Partido Comunista Francés, socialista con el Partido Socialista Francés, obrero, como proletario ya no quedan, ya Partido Proletario ya pasaron a la historia. Pero los 10 puntos del Manifiesto Comunista y en general el texto del Manifiesto Comunista lo comparten todo. ¿Okay? Ahora, también hay una izquierda cultural, pero no está separada de la izquierda clásica, digamos. Está montada sobre el control que tienen en cuanto al Estado, la justicia, la prensa, las iglesias, las universidades, etc. Entonces, ese marxismo cultural, que es la parte ecológica y la parte feminista radical, LGBTIQ, lenguaje inclusivo y todo eso, no es una nueva izquierda, como cree Laje, que ese es otro que no lee, no estudia, no investiga. ¿Okay? Como que no, la nueva izquierda. No, no es nueva izquierda. Decía, revise bien las obras juveniles de Marx y va a encontrar ahí todo contra la familia, contra el matrimonio, solo que le llama familia burguesa, matrimonio burgués. Y ese es un lenguaje que hoy no se usa, pero en el siglo XIX sí. ¿Ok? Y por supuesto el amor libre y todo lo que venga ahí en ese aspecto. ¿Ok? Y desde luego el indigenismo también. O sea, aunque Marx y Engels se refieren un poco despectivamente a los indios, o sea, todavía eran eurocentristas, como dirían hoy, pero de todos modos hay referencias muy claras. Y además, el pensamiento de Marx viene de Rousseau, y Rousseau es el buen salvaje. Ah, por eso ahora se escandalizan por los mapuches y todo eso, pero sí, eso ya estaba en Rousseau. ¿Ok? Y Marx viene de Rousseau y de Darwin. ¿Ok? Entonces, mientras tengamos eso claro, vamos a poder identificar las políticas públicas que podamos apoyar o no, y sobre todo en qué condiciones las vamos a apoyar. Desde luego que por razones de principio, ¿okay? Además de razones prácticas, apoyamos el libre porte de armas, tenencia de armas, propiedad de armas de fuego. ¿Okay? Lo apoyamos, pero tiene que haber una política, porque no todo el mundo va a querer comprar una pistola. Yo no, ¿okay? Porque a mí no me gustan las armas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Okay? Y hay muchas personas como yo. Entonces queremos que haya política. Ahora, si a un fulano ahí le gustan las armas y que, bueno, fantástico. Entonces, nosotros somos muy serios, Fabián, como dijimos
en la conversación tan agradable que tuvimos con Zampini, nosotros somos serios porque somos matizados, ¿ok? Nosotros estamos sólidos en nuestro fundamento, estudiamos a Robert Taft, estudiamos a Ron Paul, estudiamos autores que Ron Paul recomienda calurosamente, aunque sean de izquierda o que vengan de la izquierda. Y los recomienda también, hay uno que se llama Martianov, sobre la guerra de Ucrania, que es muy bueno. Lo recomienda también Paul Craig Roberts, que es un conservative americano muy, muy bueno, que escribió sobre América Latina junto con una señora latinoamericana, creo que es peruana, pero no me acuerdo el nombre. Se llama Paul Craig Roberts, yo ya lo tengo ahí, el que quiera me lo pide y lo vamos a ver en subsiguientes lunes. Ok, Fabián, ¿algo más o alguien algo más? No, me quedó todo claro, Alberto. Veo que está mi mano levantada, no sé cómo sacarla, ese es el Bueno, tema. no importa. ¿Alguien más quiere participar, quiere intervenir, decir algo? Chapas, lo demás. No, de mi parte todo muy claro, profe. Muchas gracias por el contenido que nos compartió en el chat. Yo me escuché la entrevista que le hizo Carola Antesana, creo que hace un año ya, y la verdad es que, bueno, muy, muy buena, ¿no? Como siempre, para refrescar. Yo recomiendo para quien lo tenga, de hecho, no sé si el libro La Salida, el libro suyo, La Salida, que tiene un prólogo de Presidente Tapia, está en PDF en internet, pero ahí hay un cuadro bien interesante sobre qué es neoliberalismo comparado con el liberalismo clásico, para quien quiera consultar ese cuadro. Ese cuadro en su momento creo que lo hicimos meme o infografía, mejor dicho, y estuvo circulando en redes sociales, pero bueno, es muy interesante ahí las diferencias, ¿no? De resto, pues nos toca que seguir haciendo lo posible por aclararlo, porque para mucha gente el tema de las privatizaciones de los 90s que usted señala en esa entrevista, y bueno, usted refiere rápidamente a los tres Carlos, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, Carlos Menem y Carlos Andrés Pérez, me parece. Sí, pero bueno, en Guatemala tuvimos a Álvaro Arzú, que las hizo acá, y bueno, aquí el tema es que fueron buenas privatizaciones, o al menos bastante buenas, ¿no? Sí. No sin sus bemoles, pero bastante buenas, ¿no? Pero si fueron buenas también algunas de las reformas neoliberales que hizo en el Perú Alan García, y por eso lo hicieron suicidar. ¿Ok? El neoliberalismo tiene un mártir, se llama Alan García Pérez. ¿Ok? Pensé que en Perú había sido Alberto Fujimori, profe, No, sí, quien las también. había puesto en marcha. Fujimori las puso en marcha, y después en su segundo gobierno, Alan García siguió ese camino neoliberal. Por eso lo hicieron suicidar. ¿Ok? Ya. En todo caso, Buenísimo. habría que sí, ahí está. Gracias, Tapia. Gracias, José Luis. Habría que hacer nosotros una campaña contra la pereza latinoamericana, contra la pereza para investigar. Eso que dice Timothy Darling es muy bueno, ese completa toda la literatura de sociología del conocimiento, disonancia cognitiva y toda esa cuestión. Y como los latinoamericanos somos naturalmente perezosos, entonces eso nos toca muy de cerca. ¿Okay? Bueno, sí, terminamos sí, aquí. tal vez habría que lanzar, nosotros estamos haciendo unas infografías, por ahí vamos a estar compartiendo incluso los editables para quien quiera colocarle el logotipo de sus partidos.
pero habría que hacer una infografía sobre los 10 malos hábitos culturales, ¿no? En general. Y, Bueno, no. Yo voy a hacer. bueno, estamos haciendo, pero cuando las tengamos, pues, ¿no? Okay, también vamos a construir una sobre las privatizaciones malas versus las privatizaciones buenas. Así que, bueno, cuando las tengamos, las compartiremos. Creo que tu mentor personal, Václav Klaus, habla de privatizaciones sucias. A mí me parece ese muy buen adjetivo. Buenísimo, sí. Privatizaciones sucias. Bueno, Eira, tienes la mano ahí levantada y nos despedimos luego de ti. Dale. Eira de Venezuela, dale. Hola, buenas noches. Estoy disfrutando mucho la clase. Realmente nunca ha sido esta mi área, pero la disfruto porque al uno vivir las cosas sin podérselas explicar es como estar pues en una oscuridad. Entonces cuando uno logra explicársela, entonces con facilidad puede generar ideas y soluciones. Cuando veo la relación que hay entre el capitalismo y las 10 reglas neoliberales, entonces, bueno, veo que hay una similitud de raíz entre ambas, que definitivamente lo que daña ese modelo es la parte que le agrega la izquierda, la carencia de valores. Porque estos sistemas no funcionan cuando no hay valores. Entonces, ahí es donde entra el Estado con los antivalores con los que vienen, dando privilegios que no se deben permitir. Entonces, bueno, hay que como que analizar un poquito y tratar de sintetizar para poder explicar al común. Porque el común no entiende las cosas muy complicadas, pero sí las entiende de una manera más sencilla. ¿Ves? La cuesta arriba está en que no basta que a lo mejor pocos lo sepamos, sino que muchos lo sepamos, para poder conglomerar esa fuerza que hace falta a la hora de generar movilizaciones de cambio. Perfecto. Lo otro que es muy importante, que bueno, es una cuestión también de sentido común, que cuando alguien crea un modelo, ese diseñador de ese modelo, es el que sabe exactamente el propósito de ese modelo. Entonces, a veces con frecuencia sospecho que algunas naciones han copiado modelos o quieren copiar modelos tal cual fueron creados por un diseñador para otro cliente. ¿Qué le quiero decir esto? Que ese diseño no sirve. Y entonces tiene que ser adaptado a la realidad. No, pero depende, no, ya va, depende. O sea, el modelo de John Williamson era para todos los países y estaba bien eso, porque todos los países pasaron en los 80 por el mismo desbarranque. Lo que el diseñador dice, John Williamson dice, es que era insuficiente. No, el defecto es que era insuficiente, no que era igual para todos los países. Eso no es ningún defecto. Si nuestros países tienen lo mismo. Claro, es que a lo que me quiero referir es que cualquier modelo, siempre va a requerir algún ajuste para lograr unos resultados de acuerdo a la necesidad. Entonces, a veces se aplica o se quiere aplicar el modelo rígidamente y por eso vienen los fracasos también. Por ejemplo, el planteamiento neoliberal de Wesleyan, de Washington, algo así, que lo vamos a ver la semana que viene, ¿verdad? Consenso de Washington. El consenso de Washington luce muy bien, excelente, pero no funciona en una sociedad que no tenga disciplina, que no tenga valores, no funciona ahí. Pero no es así, no es así, eso es lo que se dice en Venezuela, yo sé eso, pero no es así. El mismo Williamson dijo
que el consenso era insuficiente. No tiene nada que ver la cuestión de los valores, le agregan ahí. Insuficiente. Y el Kuczynski también dijo, y tenía razón, que eran pasos en la dirección correcta, pero muy cortos. ¿Ok? Nada que ver con los valores. En resumidas cuentas, pienso que si en una nación no hay las personas capacitadas para interpretar, para analizar y para reformular las cosas buenas que se hacen en otros países, de nada sirve. Entonces siempre se necesita gente capacitada, inteligente en todos los espacios. Sí, entonces, sí. No puede ser posible que, bueno, sí, por muy buena que sea la herramienta, pero es puesta en gente que no está dispuesta por cualquier razón a aprender a manejarla, no sirve. Daña la herramienta. Por eso yo recomendé los 2 libros de Williamson. Lamentablemente no están en español. Te agradezco mucho, Eira. Vamos a seguir el lunes si Dios quiere. Sandra quiere que hablemos del consenso de Washington, así que te va a gustar también. Un abrazo grande. Feliz noche a todos. Que descansen, profe. Feliz noche a todos. Bendiciones a todos. Buenas noches.